Jeremías, estamos estudiando Jeremías. Ya vimos los primeros versitos, nos quedamos hasta el verso 4 del capítulo 4. Entonces vamos a empezar en el capítulo 4. Y si te abrochaste bien los cinturones, entonces vamos a ver hasta dónde llegamos. Amén. Padre, gracias, Señor. Ya orábamos hace un momento y pidiéndote, Señor, que nos hables a través del profeta Jeremías, Señor. Y que tu palabra, Señor, nos redarguya y nos anime, Señor, a ver que siempre tu gracia triunfa, Dios. En el nombre precioso de Jesús. Amén. El juicio de Dios, del que hablan muchos de estos capítulos, el juicio de Dios nunca llega sin advertencias. Y si hablamos de advertencias, ¿no? Como señales en la carretera, en el camino, pues las advertencias suelen ser señales en el camino que nos dan la información suficiente, ¿no? No rebasar, disminuya su velocidad, etcétera. Esas cosas nos dan información suficiente, nos dan indicación suficiente para evitar la pérdida o para evitar el daño, ¿no? Así que si ponemos atención a las advertencias, podemos viajar con seguridad, especialmente los que somos conductores de la Ciudad de México, aquí hay algunos, ¿no? Entonces le ponemos más caso a las advertencias, podemos viajar con mayor seguridad. Pues esos son los profetas. Por lo general los profetas cumplían con el rol de advertir al pueblo del inminente juicio de Dios, ¿no? Lamentablemente todos estos capítulos que vamos a estar avanzando por un buen rato, estos capítulos revelan que no conocieron a Dios, ¿no? Que no le conocieron, ni siquiera quisieron arrepentirse, ¿no? Por tanto, ignoraron todas las señales, ignoraron todas esas advertencias, ¿no? Esas advertencias del juicio de Dios que fueron dadas a Judá, al pueblo del sur, acuérdense que está escribiendo Jeremías al pueblo del sur, al reino del sur, también miran hacia el futuro, cuando estamos hablando de ese juicio que vendría, ¿no? Ese gran día que vendría el juicio y vendrían los babilonios y los asirios, ¿no? Y todos ellos vendrían también y les harían daño. Pero nos está advirtiendo también del día del Señor. Nos está llevando a pensar en ese gran día, del terrible día del Señor, cuando Él regrese en su gloria para juzgar a las naciones. Semana 70 de la cual habló el profeta Daniel. Y ahora sí que diríamos el que le entienda, ¿no? Entonces esa semana 70. Pero dentro de todas estas advertencias hay un gran consuelo de saber que siempre hay un remanente escogido y salvado por gracia. Así que antes de entrar, para tener una perspectiva correcta con todas estas sentencias tan duras que vemos en estos capítulos, vayan conmigo a Romanos capítulo 8. Siempre hay un gran consuelo en saber que estamos en Cristo Jesús. Romanos 8.1. Romanos 8.1. Romanos 8.1 dice, ahora pues, se lo saben de memoria, ninguna Jesús, ¿no? Y bueno, fíjense, interesante, ahí hay una coma. Los escritos más antiguos, los documentos más antiguos no contienen la segunda parte del versículo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Más adelante, unos versitos más adelante, Pablo vuelve a repetir esa frase, los que no andan conforme al Espíritu, digo, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y ahí cobra más sentido esa frase. En el verso 1 es un poquito difícil esa segunda parte del verso, porque podría hablarnos de una salvación por obras y no por fe, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí. Por eso es importante mencionar que nuestra Biblia es una traducción y la traducción usó documentos, ¿no? Y no quise que cada teléfono es compuesto, ni mucho menos, pero sí a veces cuando se hace un cotejo con los más antiguos, bueno, algunos escritos antiguos no contienen la palabra los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero por eso yo hago énfasis ahorita que estamos estudiando Jeremías, en que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Ahora, 1 Tesalonicenses 1:10, vayan rápidamente allá. Fíjense, uno de esos textos que dicen, vamos a leer Jeremías, ok, pero ¿qué dice?
y esperar de los cielos, 1:10, ¿estás ahí? O sea, puros unos, 1:10, ¿no? Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, del gran día, del terrible y gran día del Señor, cuando regresará en su gloria, y dice Apocalipsis, y con él sus ejércitos de ángeles, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, con esa perspectiva vamos al verso 5, donde nos quedamos la semana pasada, en el 4, ¿no? Y aquí nada, es como para meter un título aquí y poder entender los siguientes versos. Viene una descripción, una advertencia, si le quieres llamar, con mi introducción, una advertencia, ¿no? Una advertencia del juicio venidero. Es ahí está, una advertencia. Dice, anunciada en Judá y proclamada en Jerusalén. ¿Ya viste, Reino del Sur? Y decir, tocad trompeta en tierra, pregonad, juntaos y decir, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. O sea, toquen trompeta de guerra y escóndanse. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte. Okay. Ahí está Babilonia, ¿no? Y quebrantamiento grande. Y mira cómo lo empieza a escribir. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación, tus ciudades quedarán asoladas y sin morador, ¿no? Es una advertencia, no ha sucedido, va a suceder, todavía no llegan los babilonios, ¿no? Y ustedes ya estudiaron junto conmigo, estudiamos juntos Lamentaciones. Y entonces dices, ya, ok, porque Jeremías en este momento ve el futuro como ya en curso, ¿no? Ya viene, ya está pasando esto, así que escóndanse, trompeta, toquen trompeta, es una alarma, es una señal de guerra, porque ahí viene un ejército a destruir, ¿no? Y entonces vayan tras los muros. Ya ven que les dije que son advertencias, es una advertencia auditiva, la trompeta. Pero es muy interesante porque aquí, ¿quién es esa trompeta? Jeremías. Jeremías está haciendo un sonido fuerte de alarma de lo que viene, ¿no? Aquí representa también al ejército de los escitas, que los tenemos que mencionar porque no fue directamente quien vino a destruir fue Babilonia, sino que Babilonia, digamos, contrató a los escitas para atacar Jerusalén, Judá, ¿no? ¿Cómo le llaman a estos ejércitos que son mercenarios, ¿no? Los que son contratados, ¿no? Entonces aquí eran los escitas, ¿no? Aunque también de repente vendrían nuevamente los asirios, pero pues es básicamente Babilonia viniendo a conquistar a través también de los escitas, ¿no? Verso 8, por esto vístanse de cilicio, endechad, aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. O sea que aquí de repente y se visten como de luto y de cilicio, ¿no? De un estado y aullando, pero realmente si lo lees en su sentido poético, Jeremías es muy poético, pues realmente lo que está escribiendo este verso 8 es un arrepentimiento tardío. O sea, lloren, pero ya el juicio ya está encima, ¿no? Es mejor llorar por el pecado tempranamente que arrepentirse cuando ya llegó el juicio, cuando ya es demasiado tarde, cuando la puerta se cerró, cuando las 5 vírgenes se quedaron afuera porque estaban sus lámparas sin aceite. Entonces ya llora y toca la puerta y la puerta ya se cerró. Dices, pues ya ¿de qué sirve el llanto y el cilicio, no? Ya había llegado el juicio en la perspectiva de lo que está hablando Jeremías. Verso 9, en aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey, wow, y el corazón de los príncipes y de los sacerdotes estarán atónitos, y se maravillarán los profetas. Básicamente, ¿quiénes son todos ellos? Líderes. Líderes en todos los sentidos, ¿no? En todas las áreas. Que si te acuerdas un poquito, me voy a regresar nada más al pensamiento, ya lo estudiamos la semana pasada,
Pues básicamente los primeros versos, ¿qué les dijo que hicieran? Que prepararan el campo y no sembraran espinos y que circuncidaran el corazón. Entonces, no arreglaron el campo ni circuncidaron su corazón, ¿no? Estos arrogantes creo que orabas tú, Rubén, ahorita algo así, ¿no? Estos arrogantes líderes, o alguien oraba de esta manera, que Dios quitara esa arrogancia en nuestros corazones. Estos arrogantes líderes nunca creyeron que les llegaría el día, que les llegaría el tiempo del castigo, ¿no? Y haciendo alianzas y corrupción. Y hoy vemos también una clase religiosa en todo el mundo súper corrupta, judíos, Roma, católicos, y mil gentes, y con una arrogancia en el espíritu y diciendo, hey, somos los dueños del mundo. O sea, no va a pasar, ¿no? Así. Y dice el verso 10, y dije, ay, Jehová Dios, lamento, ¿no? Verdaderamente, en gran manera, fíjate, has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Ok. Lo leí de repente, dije, pero si te das cuenta es una expresión llena de ironía, ¿no? Y esto es realmente lo que, si ponemos todo el contexto, no es tan difícil entender el texto, porque era lo que profetizaban los falsos profetas de parte de Dios. Va a haber paz y seguridad, pero realmente los estaban engañando. O sea, pide favor a Egipto, pide favor acá, haz esto, haz alianzas con estos otros, y tú sigue adorando a Baal, a Cera, no va a pasar nada. Simplemente pide favor a Egipto y tú vas a estar en paz. No, tú vas a tener paz. Pueden vivir como quieran. Al fin Dios no está tan molesto con tu infidelidad. De todas maneras vas a tener paz, ¿no? Ahora fíjate cómo dice que la espada atravesaba sus almas. En lugar de paz, juicio, ¿no? Juicio. Pero mira, fíjate, sigue diciendo ahí. Es una especie de hipérbole, ¿no? Aquí lo que nos encontramos. Está haciendo una exageración para presentar realmente una situación compleja. Entonces, en aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. ¿Se acuerdan? El viento era para limpiar el grano, ¿no? En las eras sacudían el grano. Pero aquí viene viento fuerte, pero del desierto, y lo describe, verso 12, viento más vehemente que este vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. He aquí que subirá como nube, y su carro como torbellino, algo rápido, algo fuerte, viento, más ligeros son sus caballos que las águilas, o sea, imagínate, ¿no? Algo muy veloz. Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo, ¿no? Entonces, vientos secos del desierto, otra vez, palabras de advertencia, ¿no? Y está hablando que esos invasores, esos conquistadores serían un instrumento del juicio de Dios. Es Dios juzgando, pero estos vientos del desierto son los instrumentos que Dios usaría. Y vemos que llegarían con una tremenda velocidad. El enemigo llegaría con una tremenda velocidad, implacables, veloces, destructores, ¿no? ¿Y qué harían? Lo perderían todo. Ay de nosotros, según ay que vemos en esto, ¿no? Y dice aquí, somos entregados a despojo. ¿Qué perderían? ¿Y cómo estaban? Cuando Jeremías, piensa cómo estaban cuando Jeremías les habla. Con sus casas artesonadas, trayendo madera del Líbano, sintiéndose los más seguros, los más soberbios, los más, ¿no? Estaban así, confiando en sus riquezas, confiando en su poder, y lo perdieron todo. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? ¿De qué aprovechará el hombre
si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma, ¿no? Entonces, al final, acumularon y perdieron todo, porque su corazón estaba nada más en eso. Verso 14, mira, aquí está. Lava tu corazón de maldad. ¿No es una advertencia? Todavía era oportuno eso, ¿no? Oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti pensamientos de iniquidad? Qué interesante está este verso 14. En los tiempos de Josías, ¿se acuerdan? Hubo un arrepentimiento, hubo una aparente renovación espiritual, una reforma en el pueblo, hasta regresaron a celebrar la Pascua, sacaron la Biblia, la sacudieron, nada más la usaban los domingos, o ni los domingos, pero acá la sacaron, la empezaron a estudiar, vieron lo de la Pascua, se sorprendieron, y entonces quitaron las aceras, quitaron los baales, ¿no? Casi todos, no los lugares altos, ellos seguían sacrificando en lugares altos, no limpiaban por completo todo, pero las reformas tremendas que hizo, ¿no? Empezaron también a tener una reforma social, que fue muy interesante verlo, pero fue superficial. Solamente fue algo religioso. Entonces aquí los está volviendo a llamar a volverse a Dios. Y yo miro en este verso 14 un llamado oportuno a arrepentirse, ¿no? Es como si vieras un letrero en la carretera de, si te sigues, hay un barranco, un desfiladero, da vuelta aquí a la de, retorna en U, ¿no? Y regrésate a Dios. Pero mira qué interesante, ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti pensamientos de iniquidad? Este verso está tremendamente bueno. ¿Dónde estaba el verdadero enemigo que los estaba llevando a la destrucción? ¿En Babilonia? Aquí y aquí. En los pensamientos se pierden o se ganan las batallas. Y tenemos miles de pensamientos diarios. ¿Cuántos? Creo que 60,000, ¿no? Pensamientos diarios. 90,000. Por ahí, depende. Yo tengo como 58. Pero hay quienes tienen 90,000 pensamientos al día. O más, ¿no? Imagínate. ¿Y sabes qué dicen? Que la mayoría de los pensamientos que tenemos al día son negativos. Entonces, por eso es peligroso el corazón. Y por eso tiene que ser lavado con la palabra de Dios. Y por eso tienen que ser renovados nuestros pensamientos constantemente. Ve conmigo a Santiago, porque te quiero explicar algo muy breve. Quizá ya lo has estudiado, ya lo has leído. Pero mira, en lo que encuentra Santiago, capítulo 1, la mayoría de las personas a veces queremos vencer y tener victoria cuando ya los pensamientos están arraigados en el alma y en el corazón. Ya hemos permitido que esos pensamientos estén allí haciendo su trabajo y su labor de conquistar y de arrodillarnos ante el pecado. Las batallas se vencen antes. ¿Cómo? Rechazando, repeliendo esos pensamientos que no provienen de Dios. No dándoles ningún espacio, ninguna cabida en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahí es donde están las verdaderas batallas del alma. Entonces, mira lo que dice Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado y explica, ok, ¿no? Bienaventurado el varón que puede, pero lo explica. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Entonces, no es exterior, es interior, ¿no? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ¿no? O sea, es como echar la culpa. Ok, entonces, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, concupiscencia son deseos pecaminosos. Cada uno es tentado cuando de su propia, está aquí adentro y aquí adentro, de su propia concupiscencia es atraído. Estoy feliz, hoy dije concupiscencia bien. Ok, porque lo estaba leyendo.
Ok. Es atraído y seducido. Entonces, ¿dónde está? Aquí. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, ¿a qué te suena eso? El deseo es como que se embaraza y luego que se embaraza, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz, obviamente, la consecuencia es el juicio de Dios, la muerte. Ok. Entonces, aquí pone un ejemplo como de que te embarazas de algo. ¿De qué? De pecado. Entonces es tácitamente lo que está diciendo es no te embaraces de pecado. Otra ilustración para entender esto más simple. Nunca vamos a poder evitar que los pájaros vuelen alrededor del árbol. Nunca vamos a poder evitar las tentaciones de aquí hasta que Dios regenere todas las cosas en el día del Señor y haga juicio y nuevo cielo y nueva tierra y estemos delante de Él y estemos a la estatura del varón perfecto. Hasta ese día vamos a luchar con tentaciones de toda índole. ¿Ok? Pero sí podemos evitar que esas tentaciones lleguen al árbol y hagan nido y entonces pongan sus huevitos ahí. ¿Qué podemos evitar? Entonces que nos embaracemos de pecado. Cuando vienen los pensamientos es cuando hay que repelerlos. Si ya les diste tantito en tu corazón, empiezas a guardar odio, resentimiento, orgullo, altivez, celos, etcétera, etcétera. Entonces ya lo traes ahí. En el momento parece que no, pero cuando las condiciones sean adecuadas para dar a luz, no tiene que ser 9 meses, ¿no? O sea, depende, hay 7 mesinos, ¿no? Y 6 mesinos, ¿no? Entonces, cuando las condiciones son adecuadas, puedes gritar, puedes mentir, puedes robar, puedes asesinar, puedes adulterar, cuando las condiciones se han dado. En ese momento ya estabas desde hace 9 meses atrás, porque ya le habías dado lugar en tu mente. Fuiste permisivo en tu corazón con alguna situación. Y entonces aquí nos está diciendo Jeremías, ¿hasta cuándo permitirán en medio de ustedes los pensamientos de maldad? Entonces ahí está la lucha, ¿no? Santiago 1, del 12 al 15, pero también, sí, o sea, la tarea que nos está dejando Jeremías es lava tu corazón de malos pensamientos. Segunda de Corintios 10, verso 3 y 4. ¿Lo tienes? Porque voy a prisa, tengo muchos versos por delante. 10, verso 3 y 4. Si no lo encontraste, nada más pon atención, no importa, nada más pon atención. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? Explícame, ¿de qué estás hablando? Verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Eso es. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Por eso, y yo creo que decía el domingo, necesitamos ejercitar y desarrollar un pensamiento bíblico para juzgar bíblicamente las cosas y decidir bíblicamente todo el tiempo, toda situación, toda circunstancia, para responder a cada quien como es debido, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que mora, reina y abunda en vuestros corazones. Necesitamos que la palabra de Dios reine, que la palabra de Dios reine en nuestros corazones, que abunde en nuestros corazones. Y entonces eso va a derribar todo argumento, toda fortaleza mental, toda concupiscencia, todo deseo pecaminoso es ahí, en la mente, en el corazón, derribando todo argumento que se levanta a querer decir, ¿en serio le va a hacer caso a Dios?
no te creas que va a pasar nada grave, ¿no? Y entonces ya salió una mala palabra, ¿no? Una mala situación, soberbia, orgullo, altivez, ¿no? Y lastimamos y todo eso que ya sabemos. Dice Jesús, Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. ¿De dónde salen? Entonces, tú quieres que todo eso no esté ahí. Quieres barrer la casa, quieres derrubar argumentos, quieres destruir fortalezas. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Desarrollando un pensamiento constante. Eso sabes también que es, déjame decirlo de paso, es ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Eso que suena así muy extraño de contristar al Espíritu o de apagar al Espíritu, no es otra cosa más que ignorar su voz. Porque Dios habla a nuestra conciencia. Por eso nos creó con conciencia, ¿no? Que podríamos sacar una definición de conciencia, pero en el cristiano estaba muerta la conciencia. Y en el cristiano está viva la conciencia cuando viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Y es como Dios se comunica con nosotros. Y entonces ahí es donde le hago caso a lo que Dios me está hablando o le ignoro. Y cuando ignoras te vas volviendo más insensible a su voz. Se cauteriza la conciencia, deja de ser sensible y viva la conciencia. ¿Y qué pasa? Pues es eso, que se contristó al espíritu, es eso que se apagó al espíritu, es eso que empezamos a perder nuestro primer amor, nuestra relación, nuestra pasión, nuestro gozo, nuestro deseo. Quiero servirte, quiero evangelizar, quiero hacer las cosas que a ti te agradan, porque estamos en comunión con Él, haciendo lo que Él quiere que hagamos, ¿no? ¿Y qué había pasado con el pueblo de Judá? ¿Hasta cuándo van a vivir así? Verso 15, vamos a los voceros. ¿Cómo vamos de tiempo? Nos quedan como 13 minutos, 23 minutos, 30, 30, vamos por 30 minutos. Porque una voz de las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Decida las naciones, he aquí ha sido oír sobre Jerusalén. Guardas vienen en tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Verso 18, tu camino y tus obras hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón, ¿no? O sea, está hablando entonces de esos voceros, de esos profetas que deberían de denunciar o anunciar, como quieras, el inminente juicio de Dios y no callar, que realmente debieron advertir, voy a volver a usar el término, apasionadamente a las personas de lo que estaba por suceder. Y callaron o cambiaron el mensaje. Y en nuestro tiempo, ¿qué podríamos sacar de aplicación aquí? Evangelizar es una prioridad. Evangelizar es eso, advertir del inminente juicio de Dios. Y arrepiéntanse, ¿no? Cuando callamos y no evangelizamos, qué importante es esto. Es que porque creemos el juicio tarda en llegar. O quizás ni llegue. O a lo mejor es una fantasía, ¿no? Cuando dudas de que va a venir, no adviertes a los demás. El otro día íbamos, no sé a dónde íbamos con José, y jaló el volante, ¿no? Yo no me acuerdo por qué lo jaló, pero cambiamos la ruta, ¿no? Y es como, le das el volantazo a alguien para que no vaya a equivocarse en la ruta. No sé ni qué ejemplo estoy poniendo, estuvo raro. Pero si sabes que a alguien le adviertes, ten cuidado, esto es cuestión de vida o muerte. Ya si te hace caso o no, ya es otra situación. Ahora también es bueno antes de evangelizar, es orar, para que Dios ponga las palabras correctas y la actitud correcta.
¿no? Oramos y después advertimos. Muchas veces, fíjate, puede ser que pensemos que no nos escucharon. Pero yo quiero creer que la palabra de Dios nunca regresa vacía. A veces puede haber tremenda escepticismo y dureza de corazón. Pero uno sale a sembrar. El crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Entonces tú vas y siembras. Y oras. Con tu oración riegas la semilla. No sé qué estoy diciendo, pero sí, algo así. Y entonces, Señor, que esa semilla no caiga en tierra, en piedra, entre espinos, en el camino, Señor, que esa semilla caiga en buena tierra, pero no debemos de callar, ¿no? Entonces Dios advirtiendo a los demás de su maldad, ¿no? Vamos al verso 19, cómo viene una tremenda angustia ahí por la desolación que vendría sobre Judá. Fíjate esto, mis entrañas, dice Jeremías, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. No callaré porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Él estaba viendo, proféticamente, estaba viendo el sonido de guerra, lo que vendría, y está describiéndolo de una manera muy gráfica, cómo se siente en sus entrañas, le está doliendo, está sufriendo y todavía no viene, ¿no? Y es que imagínate, si pudiéramos ver una fotografía de lo que está por venir cuando sea el día del Señor, seríamos buenos evangelistas como Jeremías. Si pudiéramos ver una pequeña fotografía del sonido de trompeta, porque va a haber una trompeta en el día final también. No perdamos de vista eso. No me voy a ir allá porque si no, no terminamos. Pero es la trompeta final, va a sonar. No. Y entonces eso dice Jeremías en el 19, por eso no puedo callar. Verso 20, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? ¿He de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio. ¿Y luego qué dice? No me conocieron. Y luego viene otra cosa más, son hijos ignorantes, ¿no? Y no son entendidos. ¿Te imaginas ellos leyendo esto, los que se sentían la última coca en el desierto? Sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Pero aquí yo creo que es importante ver todo lo demás, necios, ignorantes, sin entendimiento, prestos y rápidos para el mal y no supieron hacer el bien. Es porque no le conocían. Es porque no le conocían. Es el principal argumento de la necedad, de la ignorancia, de la rebeldía. Que no conocían a Dios, astutos para el mal, ajenos para hacer el bien. ¿Por qué? No me conocieron, piénsalo. Porque si conoces que Dios es justo, si conoces que Dios es santo, si conoces que Dios es misericordioso, ¿no? Si conoces todos esos atributos de Dios, todas las tendencias de tu corazón tienen que cambiar. Dios es santo. Dios es justo. Dios es misericordioso. Dios es bondadoso. Tienen que cambiar las tendencias de mi corazón. Pero si no conoces eso de Dios, somos necios, somos tercos, somos prestos para el mal. No. Ahora, Jeremías hablándoles esto, los ofendía, ¿no? ¿Se veían ellos necios e ignorantes? No. ¿A quién le hablas, Jeremías? Ellos se consideraban sabios. Los hijos de Abraham, el pueblo escogido de Dios, de Jehová de los ejércitos, intocables, ¿no?
diría Pablo, tenían un más alto concepto del que deberían de tener de sí mismos. Su corazón los engañaba. Así es que cuando oían a Jeremías pensaban, está bien loco, no tienen idea. Entonces, verso 23, miré la tierra y aquí estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré los montes y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, estás mirando y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido, ¿no? Entonces, total desolación. Miré y aquí el campo fértil, wow, era un desierto, hambruna. ¿Se acuerdan cómo estaban en Lamentaciones comiéndose hasta los bebés, ¿no? Y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. O sea, él vio esto antes de que ocurriera. Verso 27, porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada. Mira ese final del 27, pero no la destruiré del todo. Siempre hay una ventana de esperanza. Luego el 28, por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán. Wow, esto suena muy apocalíptico, ¿no? Porque hablé, lo pensé y no me arrepentí ni desistiré de ello. Al estruendo de la gente de caballo y a los flecheros huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras de los bosques y subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno, ¿no? Un tremendo horror que vendría, ¿no? Suena apocalíptico, ¿no? Cuando los invadieran los babilonios. Sin embargo, creo que cuando miras toda esa fotografía en su totalidad acerca de ese juicio de Dios, creo que incluso peor que esto, lo experimentó Jesús cuando cargó el pecado sobre nosotros. El velo se partió, tembló en la tierra, se oscurecieron los cielos. Y Él cargó con todo ese juicio sobre Él cuando Él fue crucificado como nuestro sustituto, ¿no? Pero no lo destruiré del todo. ¿No sientes cómo brilla esa frase? No sería total, porque Dios todavía estaba guardando un remanente escogido por gracia, ¿no? Y aunque vendría la invasión, todavía Dios tenía muchos planes, porque vendría el Mesías a esa nación y a ese lugar. Entonces, verso 30, y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Porque fíjate, te empieza a arreglar, se empieza a poner guapetona, pero ¿para quién? Para otros, para ver si se gana el favor de los babilonios o de otros, pero no de Dios. Te menospreciarán tus amantes. ¿Te acuerdas que era infiel con Dios? Buscarán tu vida. 31, porque oí una voz como de mujer que está de parto. Entonces, fíjate, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo, ay, ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos, ¿no? Entonces ahí vienen ladrones y todo eso que aún menosprecian como amantes, pero aquí 30 y 31, las imágenes que ves como de gritos y dolor y de lamento, ¿no? Por lo que viene. Ahora, ¿vamos al capítulo 5 o no vamos? ¿Qué dicen? Un recorrido así desde un dron. Tenemos 11 minutos. Hasta donde lleguemos, con el favor de Dios. Verso 1. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Busca en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Bueno, entonces sal y busca si hay algún justo. Y no hay ni siquiera uno, porque no hay justo ni siquiera uno, ¿no? Y luego dicen, aunque digan, vive Jehová, o sea, que juran falsamente, ¿no? Y sí, porque no hay justo ni uno más que Cristo, ¿no?
Ahora, también creo que aquí hay otra hipérbole, ¿no? Porque si le piensas bien, Jeremías sí podía ser hallado en ese momento, en ese contexto, como alguien justo, porque era un verdadero creyente, vamos a ponerlo de esta manera. Si lo vemos así, entonces es una hipérbole para dramatizar realmente la corrupción del pueblo en general, simplemente. Pero muchos religiosos juraban y decían, este sí es bueno, pero no eran sinceros. Verso 3, oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Fíjate esa frase. O sea, están siendo castigados severamente. ¿Y qué? Y no quisieron convertirse. No se arrepintieron. No, no hay señal más segura de una persona que anda en la carne que ser incorregible, ¿no? Que decir, así soy, no me importa. Verso 4, pero yo dije, ciertamente esos son pobres, han enloquecido. Pues que otra vez se repite, pues no conocieron el camino de Jehová, el juicio de Dios. No conocieron a Dios. Por eso actúan locamente. Por eso el mundo actúa locamente, porque no conocen a Dios. Verso 5, iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. O sea, rompieron el yugo, quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Básicamente eran progres. A lo bueno le llamaban malo y a lo malo le llamaron bueno. ¿Y qué estaban diciendo? Todo lo que aprendimos atrás es basura. Vamos a romper esas ligas que tenemos con lo que nuestros padres nos enseñaron y cambiaron el camino. Se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio con la razón fue entenebrecido. Verso 6, por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías, ¿no? Pues iban al templo de Baal y de Acera, ¿no? Y lo que más dice el verso 8, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Verso 9, no había de castigar esto, dijo Jehová, de una nación como esta, no había de vengar mi alma. O sea, abandonaron a Dios, cometieron adulterio espiritual, y entonces Dios suelta al león, al lobo y también al leopardo, ¿no? Verso 10, escalad sus muros y destruid, pero otra vez, no del todo. Qué interesante. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová, pero no del todo. En época de Esdras y de Nehemías, ¿qué habría? Reconstrucción. Siempre hay esperanza. Verso 11, porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos, ¿no? Entonces, básicamente es el pensamiento, el engaño. Podemos seguir pecando y no va a pasar nada. Podemos seguir como querramos y no va a pasar absolutamente nada. Y entonces se proclama el juicio, verso 14, por tanto así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra de aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este por leña y los consumirá. Y aquí yo traigo sobre ustedes gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes, y comerá tus mies y tu pan,
Comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas, tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. ¿Te fijas? Confían en sus riquezas y en sí mismo. Verso 18, no obstante, en aquellos días, dice Jehová, yo creo que el capítulo 5 debería llamarse no del todo. Qué precioso. No os destruiré del todo. Otra vez, una ventana de esperanza, ¿no? De restauración. No del todo, no del todo. 5 minutos, vamos bien. Verso 19. Y cuando dijeren, ¿por qué Jehová, el Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejáis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Anunciad, sí, porque se irían exiliados a Babilonia, ¿no? Anunciad esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá, diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, y tiene oídos y no oye, ¿no? Así estábamos, pero llegó Dios y no entendíamos, y todas las cosas de Dios nos eran ajenas, ¿no? Hace rato conversábamos, ¿no? Con Rubén un poco algunas cosas, y así, cosas que antes del Señor decías, ¿qué? ¿No? Algunos nos veían cantando alabanzas y decían, están bien fanáticos y locos. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, cuando el Señor abrió nuestros ojos, y ahora, y fíjate algo interesante viéndolo en esta ilustración, el mundo solamente ve una cara de la moneda. Nosotros ya vimos esa. Cuando el Señor nos tomó, andábamos en nuestros delitos y pecados, pero ahora vemos la otra cara de la moneda. O sea, conocemos las dos, el mundo nada más ve una, por eso están ciegos y por eso no oyen y no entienden, son ajenos a las cosas de Dios. Pero el Señor abrió nuestros ojos por su bendita gracia. No nos la ganamos y Él abrió nuestros ojos para poder ver y entender las cosas que Él quiere, ¿no? A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentáis ante mí. O sea, temían más a Egipto y a Babilonia y a los asirios. No os amedrentáis ante mí que puse arena por término del mar. O sea, ese nivel, ¿no? Yo detengo al mar que es más bravo que Egipto y que todos ellos. Por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, ¿no? Está denunciando una y otra vez, ¿no? Y entonces, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega, ¿no? Entonces, dos cosas, no temían a Dios y no reconocieron su bendición. Si estamos bendecidos es porque Dios ha abierto los cielos y ha hecho germinar el campo, y nos dio un trabajo, y nos dio esto y el otro, y hoy tenemos lo que tenemos por la gracia de Dios, ¿no? Y entonces, temamos a Dios. Temamos a Dios. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. O sea, aquí viene un tema de justicia social, ¿no? Para nada ubicarlo y cerrar con esto, un tema de menospreciar a otros, abusar de otros e inclusive abandonar a huérfanos. Quizás yo podría ampliar a viudas, a necesitados, menospreciar a las personas que están pasando por una situación de vulnerabilidad y decir, yo estoy bien, ¿cómo están los demás? O sea, primero yo, después yo y al último yo. Ahí va. Porque fueron hallados en mi pueblo impío, se echaron como quien lazos pusieron de trampa para cazar hombres. Verso 27, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. O sea, sus casas llenas de pájaros. No, o sea, ok.
Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo, ¿no? No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Fíjate cómo para Dios la justicia social es importante. Ahora, nada más, ojo, y para los que leen entiendan, el Evangelio no trata de justicia social. Hay que ser muy cuidadosos con eso. Pero el cristiano hace justicia social, hay una diferencia. En la Biblia encontramos que Dios cuida a las viudas, cuida a los huérfanos, cuida a los pobres, cuida a los necesitados. No es que cambiamos a un evangelio de justicia social y nos vamos a volver Robin Hood o nos vamos a volver Chucho el Roto, el que le entienda. No nos vamos a volver Chucho el Roto ni Robin Hood, pero sí debemos de poner atención hacia las personas vulnerables y necesitadas, porque cuando las menospreciamos, hacemos enojar a Dios. A nosotros no, porque ya somos cristianos. ¿Ok? Mucha atención. No castigaré, dice. Dice, espantosa y fea es hecha en la tierra. ¿No? Verso 31, los profetas profetizaban mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellas, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Qué hacían los profetas? Les endulzaban el corazón. Les endulzaban el oído, ¿no? Más bien el corazón. Bueno, también. No les advirtieron. No les advirtieron. Así que las advertencias son súper mega importantes para evitar el desastre. Y sabemos ya de este lado del Nuevo Testamento que el juicio viene y es una cosa espantosa y terrible, ¿no? Y entonces tenemos que ser sus voceros y tenemos que anunciar con ternura, con amor, con pasión, con denuedo las verdades de Dios. No así como hacha que todo lo destroza, pero sí con corte fino, que procura salvar, por si algunos, lo vamos a leer creo que en Judas, no sé si esta semana o la que sigue, pero por si podemos salvar a algunos. Y no, bueno, nosotros no somos los que salvamos, pero igual Dios nos puede usar como instrumentos, por si podemos arrebatar a algunos del infierno. Dios use sus vidas, porque Dios sigue llamando a arrepentirse y sigue usando instrumentos para no ser los que callan y los falsos profetas que endulzan el oído. Padre, gracias por tu bendita palabra, gracias por todo lo que nos has enseñado. No queremos, Señor, ni abandonarte, ni ser de los que no te conocieron. Ayúdanos a permanecer en esa justicia de la que hablamos hoy, que hemos sido justificados por tu Hijo Jesucristo, y a mantener ahí nuestra esperanza y nuestro gozo y a ser fieles y comprometidos con tu palabra y proclamar tu palabra a los perdidos, Dios. En el nombre de Jesús, amén.